Hola, gente. Hoy traemos una noticia que ha preocupado a muchos fanáticos. Beatriz Adriana, la talentosa cantante que marcó generaciones, está pasando por un momento difícil, y es importante estar informado sobre todo lo que está ocurriendo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las actualizaciones sobre esta y otras noticias del mundo de los famosos. Ahora, vamos a entender todos los detalles de esta triste situación. Quédate con nosotros. Beatriz Adriana vivió una trayectoria llena de éxitos y desafíos que pocos habrían podido enfrentar. Inició su carrera musical a los 4 años en Tijuana, y ascendió al estrellato en la música mexicana, compartiendo los reflectores con Marco Antonio Solís, conocido como el Buki. Su vida personal estuvo marcada por una tragedia irreparable, el asesinato de su hijo, Leonardo, en 2000, una pérdida que dejó cicatrices profundas. ¿Cómo un artista que cautivó multitudes con su poderosa voz lidia con un dolor tan intenso? ¿Qué ocurre cuando el éxito profesional se enfrenta a una tragedia familiar? ¿De qué manera la violencia vinculada al narcotráfico afectó no solo a una familia, sino también a una carrera prometedora? Nacida en Navojoa, Sonora, México, el 5 de marzo de 1955, Beatriz Adriana Flores de Saracho fue la séptima de 11 hermanos, hija de Aída de Saracho y del comerciante Casimiro Flores. Desde muy joven, demostró un talento excepcional para la música. A los 2 años, ya mostraba interés musical, bailando al son de El Manicero. Con el tiempo, comenzó a cantar en diferentes géneros musicales. Durante visitas a las piscinas El Vergel en Tijuana, se divertía cantando espontáneamente para los presentes. Su talento llamó la atención del propietario del lugar, Lucio Salazar, quien, con el permiso de los padres de Beatriz, la contrató, marcando el inicio de su carrera artística. A pesar de su inicio temprano en la música, sus padres se aseguraron de que tuviera una infancia equilibrada, asistiendo a la escuela regularmente y practicando natación. La música siempre estuvo dentro de mí, reflexionó Beatriz años después. Desde que recuerdo, cantar era tan natural como respirar. Tijuana, con su rica influencia cultural, le dio a Beatriz una base musical sólida. Su familia reconoció su talento y buscó equilibrar el apoyo a su vocación artística con una educación estructurada. Casimiro, como comerciante, valoraba el trabajo y la disciplina, mientras que Aída se aseguraba de que su hija permaneciera conectada a sus raíces. El nombre de Beatriz Adriana comenzó a ganar notoriedad fuera de Tijuana. Lo que comenzó con presentaciones en fiestas familiares y eventos locales pronto se transformó en algo más grande. Su voz dulce y potente conquistaba corazones y abría puertas. En 1970, a los 15 años, Beatriz se mudó a la Ciudad de México, donde participó en una audición para el programa Siempre en Domingo, presentado por Raúl Velasco. Al año siguiente, enfrentó la pérdida de su madre, Aída de Saracho, debido a un infarto. A pesar de la tragedia, Beatriz decidió quedarse en la capital para seguir persiguiendo su sueño musical. A lo largo de su carrera, Beatriz Adriana grabó diversos álbumes y participó en películas, consolidándose como una de las principales voces de la música ranchera. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por desafíos, incluyendo el término de su matrimonio con Marco Antonio Solís y la trágica pérdida de su hijo Leonardo en 2000, víctima de un secuestro seguido de asesinato. Temiendo por la seguridad de su hija, Beatriz se mudó a los Estados Unidos, donde continuó su carrera musical y trató de reconstruir su vida. La historia de Beatriz Adriana es un testimonio de resiliencia y pasión por la música, reflejando su capacidad para superar adversidades mientras dejaba una huella imborrable en el escenario musical mexicano. Este programa era el principal espacio musical de México, capaz de impulsar la carrera de cualquier artista. La audición de Beatriz fue un éxito inmediato, impresionando a Raúl Velasco con su madurez vocal y presencia en el escenario. Lo que inicialmente sería una pequeña participación en 3 episodios se transformó en 64 presentaciones consecutivas, un logro que evidenciaba su carisma y talento excepcionales. Mientras su carrera despegaba, Beatriz Adriana enfrentaba una tragedia personal devastadora. Un año después de su llegada a la Ciudad de México, su madre, Aída, falleció debido a una reacción adversa grave a un medicamento para el asma. La pérdida repentina fue un golpe irreparable para Beatriz, quien tenía solo 15 años. Desolada, Beatriz recorrió las calles de la capital en shock,
cuestionando a Dios por qué su madre se había ido justo cuando su vida comenzaba a salir bien. Su sufrimiento fue tan profundo que se desmayó en medio de la calle, siendo socorrida por extraños. El dolor obligó a Beatriz a madurar rápidamente. Además de seguir con su carrera, tuvo que asumir responsabilidades familiares, cuidando de sus hermanos menores. Curiosamente, fue en la música donde encontró consuelo y fuerza para seguir adelante. Sus presentaciones adquirieron una carga emocional aún más profunda, con cada nota cargando el dolor de la pérdida y la determinación de honrar la memoria de su madre. En medio del luto y de las nuevas responsabilidades, Beatriz buscó estabilidad en su vida personal. A los 15 años, conoció a Leonardo Martínez, un modelo prometedor en las pasarelas mexicanas. El romance floreció rápidamente, tal vez como una forma de Beatriz de encontrar un refugio tras la tragedia. Pronto, la relación se transformó en un matrimonio sorprendente, considerando la juventud de Beatriz. Todavía era una niña en muchos aspectos, pero la vida ya me había obligado a madurar de tantas maneras, reflexionó Beatriz años después. A pesar de los desafíos de un matrimonio temprano, su carrera seguía en ascenso, y Beatriz Adriana se convertía en uno de los nombres más respetados de la música mexicana. Ampliando su repertorio y perfeccionando su técnica vocal, la imagen pública de Beatriz pasó de ser una joven promesa a una artista consolidada, admirada tanto por el público como por sus compañeros. 5 años después del matrimonio, cuando Beatriz cumplió 20 años, un nuevo evento marcaría profundamente su vida: el nacimiento de su primer hijo, también llamado Leonardo, en honor a su padre. La maternidad trajo una nueva dimensión a la vida del artista, llenando el vacío dejado por la pérdida de su madre. Cuando sostuve a mi hijo en brazos por primera vez, sentí que había encontrado un nuevo propósito, dijo en una entrevista. Era como si un ciclo se completara. Yo, que había perdido a mi madre tan joven, ahora me convertía en madre. Sin embargo, la maternidad no disminuyó su compromiso con la carrera, al contrario, Beatriz encontró una nueva fuente de inspiración y fuerza. Sus presentaciones comenzaron a reflejar más emoción y madurez, y el público notó esta evolución que acompañaba su crecimiento personal. En ese periodo, Beatriz también diversificó su carrera, aceptando invitaciones para actuar en películas populares del cine mexicano. Su presencia carismática y su naturalidad ante las cámaras facilitaron la transición de la música a la actuación, conquistando nuevos admiradores. A pesar del éxito profesional y la felicidad de la maternidad, el matrimonio de Beatriz y Leonardo comenzó a mostrar signos de desgaste. Las exigencias de sus carreras, los compromisos y los cambios personales a lo largo de los años causaron un distanciamiento gradual. Después de 5 años juntos, la relación llegó a su fin. La separación, aunque dolorosa, se manejó de manera madura, priorizando el bienestar de su hijo Leonardo. A los 20 años, Beatriz se encontró nuevamente en una fase de transición, ahora como madre soltera y artista en pleno ascenso, lista para nuevos desafíos. El siguiente capítulo de su vida comenzó durante el rodaje de La Coyota, una de las producciones cinematográficas que consolidaron su imagen más allá de la música. En los bastidores de esa película, conoció a Marco Antonio Solís, el Buki, un talentoso compositor y cantante que destacaba como una de las grandes promesas de la música mexicana. El encuentro entre los dos rápidamente evolucionó a algo más que una amistad profesional. La química entre Beatriz y Marco Antonio fue evidente tanto en el ámbito personal como en el musical. Marco Antonio, encantado con el talento vocal de Beatriz, comenzó a componer canciones especialmente para ella, creando una asociación artística que beneficiaría a ambos. Las canciones que Marco Antonio escribía parecían hechas a medida para mi voz, como si pudiera traducir en melodía y letra exactamente lo que yo sentía, comentó Beatriz en una entrevista de la época. De hecho, las composiciones de Marco Antonio para Beatriz Adriana demostraban una comprensión profunda de sus cualidades vocales y su personalidad artística. Esta asociación fue extremadamente exitosa, alcanzando la cima de las listas de popularidad en México y en otros países latinoamericanos. Las canciones que mezclaban elementos tradicionales mexicanos con arreglos contemporáneos conquistaron tanto al público más conservador como a las nuevas generaciones. La vida de la pareja estaba marcada por una agenda profesional intensa. Giras constantes, presentaciones en programas de televisión, conciertos en grandes arenas y compromisos con discográficas ocupaban sus días.
A pesar de la rutina agitada, Beatriz y Marco Antonio encontraron tiempo para formar una familia, teniendo una hija a la que llamaron Beatriz, en honor a la madre. Sin embargo, como muchas relaciones sometidas a la presión de la fama, la pareja comenzó a enfrentar dificultades. Circularon rumores sobre infidelidades, especialmente de Marco Antonio, que empezaron a ser comentados en la prensa. La relación, antes privada, se convirtió en un tema de interés público. Después de una década juntos, construyendo éxitos musicales y una familia, Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís decidieron tomar caminos separados. La separación, aunque dolorosa, no disminuyó el respeto mutuo como artistas ni afectó su compromiso con el bienestar de su hija. En julio de 2000, la vida de Beatriz Adriana fue marcada por una tragedia inimaginable. Su hijo mayor, Leonardo, viajó a Tijuana para investigar una oportunidad de negocios con un amigo llamado Aquiles Bell. Lo que parecía ser un simple viaje de trabajo se convirtió en la peor pesadilla de una madre. Días después, Beatriz recibió una llamada informándole que Leonardo y Aquiles habían sido secuestrados, con los secuestradores exigiendo un rescate de $800,000. La tragedia alcanzó un nuevo nivel de crueldad cuando se descubrió que el secuestro era una farsa y que Aquiles, el supuesto amigo, era el cerebro del plan. Leonardo fue brutalmente asesinado. El luto consumió a Beatriz, quien necesitó apoyo médico y se apartó completamente de la vida pública. Su sufrimiento se convirtió en un reflejo de las devastadoras consecuencias de la violencia del crimen organizado. En los años siguientes, Beatriz Adriana intentó reconstruir su vida, dedicándose a causas sociales y buscando consuelo en la espiritualidad y la música. A pesar del trauma, su legado musical siguió vivo, siendo homenajeada como una de las grandes voces de la música mexicana. Incluso en medio del dolor, su arte continuó tocando a millones de personas, demostrando que su voz trascendió la tragedia y sigue resonando a lo largo del tiempo. Y esta fue la actualización sobre Beatriz Adriana. Esperamos que todo mejore para ella lo más pronto posible. Si quieres seguir acompañando esta y otras noticias del mundo de los famosos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Deja tu like y tu comentario aquí abajo, queremos saber tu opinión. Gracias por vernos y hasta el próximo video.